Creo que cada uno de nosotros nos hemos encontrado de alguna manera viviendo una vida de rutinas. Cada mañana que nos levantamos hacemos algo. Ya sabemos por qué lado de la cama nos ponemos, qué zapato nos ponemos primero, cuál va el segundo, luego qué hacemos, a dónde vamos, nos vamos y nos lavamos, nos bañamos y todo. Luego vamos, comemos algo, vamos al coche, si vamos al trabajo o algo, pero una rutina. Y a medida que eso sigue, ya casi no pensamos en lo que hacemos, solo lo hacemos. Y eso en realidad se torna un poco fácil para nosotros porque es nuestro diario vivir. Cuando hablamos de la vida cristiana, espiritual, el hacer eso podría traer complicaciones a nuestra vida, caer en rutinas. Y precisamente hay un libro en la Biblia que nos llama la atención a salir de esas rutinas. Claro, toda la Biblia nos llama a poder entender lo que Dios quiere de nosotros cada día, pero el libro de los Salmos es un libro que Dios ha usado para recordarnos de estas cosas. El caer en una rutina espiritual, ya sea en la vida personal o como iglesia, puede ser muy dañino, tanto a cada persona como a la iglesia. Los Salmos. El título dado en hebreo a los Salmos son alabanzas. De hecho, el libro de himnos antiguo de Israel eran los Salmos. Claro, fue inspirado por Dios. Hoy día tenemos himnarios, pero ninguno de esos ha sido inspirado como el libro de los Salmos. La Septuaginta, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, le denomina Salmos, al libro de los Salmos. El Nuevo Testamento lo menciona en muchos casos como el libro de los Salmos. Lucas 20:42 dice: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 1:20, por ejemplo, también dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Cuando vemos el original de esta palabra, que lo define como un sustantivo en el griego, hablando ya del Nuevo Testamento, denota jalar, tirar, o sea, o tañer, que es rascar, dado a las cuerdas de una guitarra, como me decía mi hermano. Y por tal razón hay una asociación de esto, de los Salmos, con un acompañamiento musical. De hecho, sabemos que era el himnario del pueblo de Israel. Temáticamente, y para poder entender un poco los Salmos, temáticamente los Salmos tratan sobre muchos temas, comenzando o que van desde la adoración a Dios hasta lo que puede ser la guerra terrenal. Los Salmos forman el libro más largo en la Biblia. Es el libro del Antiguo Testamento que se cita con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. El Salmo 117 es el que marca, se posiciona en la mitad de lo que son los 1189 capítulos que hay en la Biblia. Sabemos muy bien, creo, que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. El propósito prominente de los Salmos, ¿cuál es? ¿O cuál se cree que ha sido? Es provocar la alabanza y adoración adecuadas a Dios. La teología de los Salmos se ve presentada de una manera muy práctica para nosotros, dando cuenta o señalando la realidad diaria que tiene que ver tanto con la pecaminosidad de los patrones de vida del hombre que no cree en el Señor, el hombre impío, como también nuestros tropiezos habituales, y que muy repetidamente como creyentes en Cristo llevamos cada día, cada momento, fallamos. Pero en medio de esto se manifiesta la soberanía de Dios.
pero que no depende de o no está ajena a la responsabilidad verdaderamente humana, haciéndole exento al Señor, por supuesto, de toda culpa humana, porque el hombre falla, el hombre es pecaminoso desde Adán. Y aunque a veces al parecer la vida sale de control, los salmos nos recuerdan de la providencia divina en acorde con la voluntad soberana y el tiempo perfecto de Dios, que nos deben de motivarnos como creyentes a perseverar hasta el fin, que es cuando estaremos cara a cara con el Señor. Mientras estemos aquí, los salmos nos pueden animar mucho en nuestro diario vivir. Ahora, este libro de los salmos, este libro de himnos del pueblo de Israel, definía en aquel entonces el espíritu o contenido apropiado de lo que es la adoración y la alabanza del Señor. Tal es el caso del Salmo 100, que es el que me gustaría que viera en esta tarde, el Salmo 100, en el cual vamos a aprender o ser recordados de una actitud correcta para alabar a Dios. Una actitud correcta para alabar a Dios. Y según vamos a ver en el primer versículo, está dirigido a los habitantes de la tierra. Y por lo que vamos a ver confirmado ya en el versículo 3, son los habitantes creyentes. Y esto lo vamos a ver en esta tarde. Salmo 100, versículo 1, vamos a empezar a leer ahí, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este es un salmo que quizá lo hemos visto, leído, quizá enseñado muchas veces, pero es un recordatorio muy, muy fuerte para nosotros como creyentes de lo que debe ser nuestra vida diaria. Versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, porque Él es Jehová. Ahora, cuando se menciona aquí Jehová, Yahweh, Yahvé, es el nombre más importante para Dios en el Antiguo Testamento. Aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Y tiene un doble significado para nosotros. El primero se ha denotado textualmente como el autoexistente activo, el Señor, relacionado con un verbo, el yo soy. Me llamó mucho la atención, ¿y cómo es Dios? Que Él puede mover todo. Yo no he hablado con nadie de los que estaba dirigiendo en esta tarde, pero notaba la letra de 2 cantos. Mencionaba el yo soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es así como se define Yahweh, Jehová. También aparece como el Redentor de Israel. Según Éxodo 6, versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Jehová. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, toda la tierra. ¿Por qué debemos de hacerlo alegres? Porque estamos cantándole a Dios, a Jehová, al yo soy, al Todopoderoso. Él se merece nuestra alabanza. Servid a Jehová con alegría. Si hacemos con gozo muchas cosas, ¿cómo no vamos a alabar y cómo no vamos a servir al yo soy, al Todopoderoso, con gozo? Qué gran ventaja tenemos nosotros los creyentes. Tenemos ese acceso hoy día para poder hacer esto al Señor.
Ahora, con esto, quizá alguno aquí diría, bueno, hermano, es que yo no estoy sirviendo directamente en la iglesia, yo me congrego, pero creo que debemos de recordar un detalle muy importante, y lo vamos a ir viendo a raíz de lo que el Nuevo Testamento nos dice. Hechos 1:8. ¿Qué dice este pasaje? Muy conocido. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, podríamos decir, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el momento que creímos en el Señor, Él nos respalda para que le sirvamos, siendo testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En un país como España, queridos hermanos, es necesario ser lo que también Mateo, capítulo 5, versículo 13 y 14 nos dice, que somos ¿qué? Sal de la tierra, luz del mundo. Nos da eso como una descripción. No tenemos que esforzarnos por adquirir esa cualidad. Se supone que ya lo somos. Es una tarea que el Señor nos ha dado. Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que dice en el original es, mientras que va siendo, hacer discípulos. Hay varios imperativos, y aquí vamos a ver esta tarde, en este Salmo 100, varios imperativos. Ya hay dos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Esto conlleva muchas cosas para nosotros. Venid ante su presencia con regocijo. Esto está asociado, queridos hermanos, con una cualidad del Señor que debemos de tener en mente, y que quisiera que la próxima vez que pudiésemos cantarle al Señor, lo tuviéramos en mente. Esto nos lo recuerda Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esto quiere decir precisamente lo que Génesis nos dice desde el capítulo 6, el odio que Dios tiene para con el pecado. ¿Cómo entonces nos vamos a presentar al Señor para poder rendirle canto? Santos, santificados, transparentes, sin ningún peso de pecado en nosotros. Es muy fácil venir a la iglesia y quizá levantar manos, cerrar ojos y hacer muchas cosas que en torno parece una mascarilla de lo que muchas veces hay en nuestro interior. Y olvidamos qué es lo que venimos haciendo. Se torna en una rutina. Venimos porque hay que cantar. Venimos porque ya sabemos cuál es el orden del culto, pero lo tomamos con tal monotonía que no pensamos, ya solo, así ese yo me lo sé, el canto. Si yo sé cómo va ese canto y lo cantamos, pero es solo cantar por cantar, sin entender, sin reconocer lo que Dios es. La idea o el resultado de lo que nosotros sepamos de Dios es lo que le vamos a dar a Él. Si nosotros no sabemos, no entendemos la santidad de Dios, es eso mismo lo que le vamos a dar. Y respeto y muchas cosas más que vienen con esto. Sin embargo, la misericordia de Dios, su provisión para nosotros, desde Isaías 53 lo menciona, versículo 1, 5 y 6, dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí estaba la solución a este pecado. Isaías todavía profetizando, lo cual en su cumplimiento lo vemos en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ahora dice aquí, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué implica venir a su presencia con regocijo? Tenemos que entender que los salmos están dentro del entorno del Antiguo Testamento, el tiempo en el cual se presentaban sacrificios al Señor, pero lo presentaba solo una persona, y era el sumo sacerdote, una vez al año. Pero esto era para poder expiar los pecados de cada uno del pueblo. Pero luego
Jesucristo viene. Y a partir de su muerte en la cruz, todo cambia. Porque cuando Jesús vino, Él murió. Y si recordáis bien, dice que cuando Él murió, el velo que separaba aquel lugar santísimo del resto de las personas se rasgó. Ahora, el velo en castellano es una palabra muy sencilla, como decir una cortina, algo así. Pero no. El velo se supone que era como una pared de una alfombra gruesa que dividía aquel lugar del lugar santísimo. Y cuando Jesús murió, dice que se rasgó como quien toma algo afilado y solo lo abre, dejando así amplio y ya expuesta la presencia del Señor a todas las personas, no solo a ese sumo sacerdote. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? A raíz de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, de paso es mi pasaje favorito. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que rindáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, no emocional, racional, es bien pensado, entendiendo quién es Dios. Ahora bien, eso quiere de sacrificio vivo, quiere decir que hay algo en nosotros que está vivo, que debe ser muerto. Se llama pecado. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. El testimonio del llamamiento del profeta Isaías. Él tuvo una visión, pero nadie ha visto a Dios, ya ha quedado vivo para contarlo, ¿no? Él tuvo una copia de la visión. En este momento se me va la palabra que explica ¿cómo se llama? ¿Perdón? Epifanía, sí, gracias, amor. Las esposas siempre atentas, ¿no? Una epifanía, que es la copia de algo real, pero que no es real. Y él cuenta que se encontró en la presencia del Señor. Y él describe la santidad del Señor. Y no era cualquier cosa. La santidad de Dios era tal cual. Santo, santo, santo. Puro, libre de cualquier pecado. Dice que los quiciales de las puertas, todos los marcos, las paredes temblaron de la presencia del Señor. Y la casa se llenó de humo. La presencia del Señor. Y fue tal, podríamos decir, el golpe que sintió Isaías de la presencia del Señor, porque hizo notar el contraste entre la santidad de Dios y su pecaminosidad. Al punto que él dice: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Él prefería estar muerto que estar ahí presenciando aquello. Pero fue a través del perdón que el Señor también curó su pecado. Y él pudo decir: heme aquí, envíame a mí. No podía haber dicho: heme aquí, en lugar de haz de mí, ay de mí. Pero hermanos, de aquí, esto que el Señor dice: venid ante su presencia con regocijo. El pecado no trae regocijo alguno. Trae tristeza, trae todo lo malo que pueda haber en uno. Parte grande de mi ministerio ha sido la música, la alabanza. Y a mí muchos me han preguntado: hermano, dice, yo animo a los hermanos que canten, pero muchos no cantan. ¿Qué puedo hacer? Yo digo: nada. Si tú te has preparado, tú estás listo para todo, déjalo. Eso no te compete a ti. Eso es cada uno y el Señor. Ahí ya tú no tienes nada que ver con eso. Pero muchas veces el pecado hace que nosotros aparezcamos como que tenemos dolor de estómago, ¿no? Pero no es dolor de estómago, es mucho más serio que eso. Es dolor en el alma. Y el Señor quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Quiere que cantemos con regocijo, con nuestro corazón ya curado. Ahora,
Cuando dice aquí, venid ante su presencia con regocijo, quiere decir que estamos bien con Él. Estamos a cuentas con el Señor. Y por eso mismo se introduce el siguiente versículo, versículo 3. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Reconocer, examinar de cerca, comprender, concebir en pensamiento, considerar, contemplar. Sométete al mando y jurisdicción del Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Él es nuestro Dios, nuestro creador. Ahora, ¿por qué debemos de hacer esto? Y dice ahí, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque simplemente somos creación de Él, le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño. No podemos rebelarnos ante nuestro Creador. Y antes tan solo de pensar que podríamos tal vez en un momento reclamarle algo, mejor pensemos otra vez, ¿qué es lo que el Señor demanda de nosotros para con Él? ¿Qué es lo que Él te pide para poder alabarle como Él quiere? Como Él requiere, más bien. Dice, Él nos hizo y no a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El original dice, somos de Él, pertenecemos a Él. Alguien dijo en una ocasión que los creyentes no dicen mentiras. ¿Están de acuerdo? Los creyentes no dicen mentiras. Las cantamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para qué? Hermano, vamos a tener una tarde evangelística. Ay, hermano, fíjate que... Y empieza el río de excusas. Y mucho menos, muchas veces, hablarle a alguien de Cristo. Pero Él nos hizo, somos pueblo suyo. No podemos rebelarnos a su llamado. Qué lindo. Y mirad qué credenciales el Señor nos da. Dice 1 Pedro 2, 9 al 10, de donde viene ese pasaje precisamente. Notad las credenciales. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor tiene un propósito para nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estamos dentro de su cobertura, dentro de su apoyo. Él va con nosotros, Él está con nosotros siempre. Y esto está complementando lo inicial, que por qué debemos de cantar, por qué debemos alabarle con gozo, por qué debemos servirle con júbilo, porque Dios lo demanda. Dice el versículo 4, y nuevamente haciendo alusión a los cantos que hemos cantado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Como hemos dicho, a partir del nuevo pacto hay nuevas implicaciones para con nosotros que tienen que ver con la muerte del Señor. Y esto me gustaría ejemplificarlo de alguna manera esta tarde. He traído mi teléfono fijo. Aquí está. No tiene conexión, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada. Permitidme un momento. Está bien con vosotros, solo un minutito. Hola, Melody. Mi hija, ¿cómo estás? ¿Dónde? En la iglesia, pero
Perdón, olvidaba que estáis ahí. Está en Estados Unidos. En la iglesia, sí. Yo también, sí, aquí estoy con unos hermanos en medio de una prédica. Sí, pero ya te di permiso, sí, ya les he dicho. Perdona, hija, no, vuelve. O salte un momentito, ya hablamos, ¿sí? Solo un minutito, salte. Sal. Sí. Vale, yo te llamo más tarde, ¿vale? Te quiero. Sí, te llamaré. Vale, cuídate mucho. Te quiero, venga. Hasta luego. Pero nada, que tú tomes el minuto para hablar con mi hija, nuestra hija. ¿Hablé con mi hija? ¿He hablado con ella? No. Algunos dicen, vamos, no tiene ni batería, no tiene batería. ¿Pero qué estuve haciendo? Haciendo como si hablaba con ella. Tuve una conversación, si la notasteis, pudisteis seguir esa conversación. Ella está en Estados Unidos estudiando y hoy es domingo y el horario le ha pillado ahí. Pero no hablé con ella. Pero muchos hacemos lo mismo aquí. Venimos y pretendemos cantar a Dios, que le hablamos, oramos, leemos su palabra, pero no hay comunicación. Se ha cortado a causa del pecado. ¿Entendéis? Aquí es lindo saber que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Habla de su presencia. El Señor no se va. Muchos creen que el Señor nos visita. Él nos ha visitado cuando creímos en Él. Él, por su gracia, nos llamó a ser sus hijos. Pero cuando nosotros pensamos que, porque en el Antiguo Testamento Él visitaba y se iba. Hoy no, Él está en todas partes, Él está en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Él reina en nosotros. Pero la comunicación se rompe cuando hay un pecado de por medio. Y el problema es que nosotros medimos el pecado. Que este es pequeñito, este es chiquito, este es grandote, este. Pero para el Señor todo es del mismo tamaño. Todo es o pecado o no es pecado. Y en ese proceso nos vamos creando ideas, lo que he llamado yo callos espirituales. Que de tanto que hacemos esto, ya nos olvidamos y pasa y luego viene más grandotes. Y el pecado siempre va a tener control sobre nosotros, mientras no lo confesemos. Pero el Señor quiere perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la primera palabra de esa porción? ¿Cuál es la primera palabra? No, la primera. Sí. Sí confesamos, sí nos perdonan. Si no, no. Hay un proceso que tenemos que pasar, tal como lo hizo Isaías. En este caso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, producto de estar bien con el Señor, con gratitud. Y esto es algo que tiene que ser continuo en nuestra vida. La alabanza que rendimos al Señor es producto de esa adoración íntima que hemos tenido con Él. La adoración la podríamos resumir en nuestra relación con Él, y la alabanza es el producto externo que se da a causa de nuestra adoración interna. Y por eso no podemos limitar lo que es la alabanza al tiempo de la música, al canto. Sí es la manera más directa que podemos elevar nuestra alabanza al Señor, pero alabanza puede ser cualquier cosa que viene como resultado de nuestro corazón unido al del Señor. Puede ser cuando depositamos nuestra ofrenda como acto de alabanza al Señor, un testimonio público que demos, el hablarle a alguien del Señor, nuestras relaciones interpersonales, una visita a alguien que esté enfermo. Si lo hacemos con el gozo del Señor, eso es una alabanza que rendimos como olor fragante al Señor. Y lo que aquí está diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, quiere decir, da por sentado que ya estamos bien con el Señor. ¿Os imagináis que una iglesia entera
viniese a alabar al Señor sin un pero que le evite alabar al Señor genuinamente, sería extraordinario todo, poder escuchar esa alabanza al Señor. Pero muchas veces el pecado hace estragos en nuestras vidas. Podemos cantar, pero el Señor no quiere escuchar tu canto, así quiere escuchar tu corazón, quiere escucharte que estás a cuentas con Él, un corazón genuino. Y aquí cuando Él dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, otro imperativo, bendecid, otro imperativo, su nombre. Y luego nos dice por qué. Versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La bondad, la misericordia de Dios son dos características, son dos atributos del Señor que están ligados en significado para nosotros como cristianos. Por gracia somos salvos. Y cuando el Señor dice, y esto no de vosotros, está diciendo que no merecemos la salvación. Si Él nos predestinó, es porque Él puso el deseo en nosotros de decir sí. Él puso en nosotros el ser accesibles a decir que sí, porque no tenemos ni esa, no podemos hacerlo por sí solos. Es de Él, es un don de Dios. Como decía este hermano Núñez, el predicador, es una donación de Dios el poder poner en nosotros la capacidad de decir, sí, Señor, te acepto. Y nos da toda esta disfrute de poder cantarle, rendirle alabanza, de poder venir ante Él, servirle con gozo. Y muchas veces no lo hacemos. Pero lo lindo es que dice que para siempre es su misericordia. Eso quiere decir que es un absoluto en la eternidad. Nosotros finitamente, podríamos decir, no podemos entender que Dios no empezó a existir cuando Él creó la tierra. No, Él ha existido toda una eternidad al pasado y toda una eternidad hacia el futuro. Que estemos viviendo en este tiempo es su soberana voluntad, su soberano tiempo para todos. Pero Él siempre estará con nosotros. Y dice aquí al final, y su verdad por todas las generaciones, su ser, lo que Él es, lo que Él ofrece es para todas las generaciones. Y esto apoya su bendita obra salvífica por nosotros en esta etapa de la vida. Incluirá a los que vienen hacia adelante también. Y qué hermoso es saber que tenemos ese regalo del Señor. Mateo Henry, el famoso autor bíblico del comentario que lleva su nombre, escribió en su diario lo que sucedió. Él fue asaltado por unos hombres y le robaron su ¿cómo llamáis esta cartera? Y él escribió lo siguiente: Señor, ayúdame a estar agradecido, primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quienes me robaron. ¿Qué actitud ante la situación, no? Muchas veces nosotros pedimos justicia, que Dios, mira, con este hombre que ha hecho esto, lo otro. Es del Señor. ¿Con qué manera vemos la vida? ¿Cómo vemos lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos responder a lo que acabamos de estar viendo en esta tarde? Si pudiésemos ir versículo por versículo, os diré algo acerca de esto. ¿Cómo podríamos nosotros responder? El Señor se deleita en nuestro canto, pero nuestro canto con gozo, con alegría. Debemos valorar más el tiempo que tenemos la oportunidad de rendirle el canto al Señor, especialmente como iglesia,
Él quiere que nosotros le cantemos con una actitud de gozo y no por costumbre o ritual. Recordemos, Él quiere oír nuestro corazón. Quizá alguno dice que yo no puedo cantar bien. A veces cuando hay un coro aquí y yo he estado atrás del sonido, es fácil curar ese problema. Eso lo pone mute en la mesa. Pero para decir otra cosa, hermanos, no, el Señor no quiere, no está interesado en la calidad de nuestra voz, está interesado en la calidad de nuestra actitud, de nuestro corazón hacia Él. Amén. Él quiere que le cantemos con gozo. Creo que obviamente podemos aclarar que hay muchos criterios musicales, pero Dios nuevamente está interesado en nuestro corazón. Degustemos de ese momento juntos, cuando venimos y todos juntos presentamos nuestra alabanza como sacrificio de olor fragante ante Él. Disfrutémoslo, presentémonos como pueblo suyo que somos. Dios creó la música para su alabanza, para su gloria. Y de paso para nuestro deleite. Pero que no sea nuestro deleite el enfoque de nuestro canto, de nuestra alabanza. Nuestra alabanza debe ser dirigido al Dios Todopoderoso, al Yo Soy. Es bueno entender esto y expresarlo también de la misma manera, con gozo. Porque muchas veces, como he dicho, cantamos, pero quizá porque no estamos enfocados a quién estamos cantando. Versículo 2, y si queréis, solo ved lo que dice ahí rápidamente. Pero nuestro servicio al Señor igualmente debe ser llevado a cabo con alegría, con gozo al Señor. Es un privilegio que el Señor nos ha dado y queremos hacerlo bien, no con monotonía. Si las misericordias del Señor son nuevas cada día, ¿cómo pretendemos llegar hacia Él con monotonía en lo que hacemos? Él merece lo mejor de nosotros como agradecimiento de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Versículo 3. Qué dicha ser pueblo del Señor, ser de su rebaño. Qué privilegio el poder demostrar a los que no le conocen de qué se trata el vivir con gozo, con alegría. Versículo 4. Nuestra actitud en el momento en que estamos en su presencia, ya sea a solas o como iglesia, debe ser especial. Especialmente cuando estamos como un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y debe ser de acción de gracias, de gratitud, de gozo, de alabanza sincera, con un deseo de agradecer, de bendecir su nombre. Pero esto implica demostrarlo externa y físicamente muchas veces. Cuando algo está mal con nosotros, lo damos a conocer. Hacemos gestos con el rostro o si estamos mal de una pierna, pues vamos así, ¿no? Lo demostramos. ¿Y por qué no? Si estamos gozosos por lo que el Señor ha hecho, lo hacemos con todo gozo, con todo lo que Él se merece. Cuando analizamos y reconocemos que el Señor está siempre con nosotros, Él está siempre presente en nosotros, su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Y si nuestra alabanza va a estar de continuo en nuestra boca, quiere decir que nuestra adoración también está de continuo en nuestro corazón. Estamos a cuentas con el Señor. Y entonces esto va a poder ser trasladado, lo podrán ver otros. A mí me encanta mucho lo que dice el Salmo 40, en el tercer versículo. Salmo 40 dice: y verán esto muchos, y temerán y confiarán en el Señor. Muchos van a ver. Quizá no tengamos oportunidad de hablarle a alguien, pero si ellos van a ver de la diferencia que hay en nosotros en nuestro diario vivir, o en lo que cantamos. Muchas veces el canto ha traído a algunos a sus pies, que andan perdidos en la calle, pero ellos pueden venir hacia aquí. Ahora, ese agradecimiento, hermanos, está ligado a la enseñanza que tenemos en Juan 10:10 también, donde dice que el diablo vino para robar, para destruir. En cambio yo, dice el Señor, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia.
¿Qué significa esto? Podemos gozar de la vida eterna. Debemos gozar de ese gran regalo. Pero ¿qué pasa cuando vienen dificultades? Bueno, eso quiere decir, aquí ya se torna en lo de la vida en abundancia. Muchos piensan ligarlo con lo económico, lo material, que puede ser que sea una de las bendiciones del Señor, pero mayormente lo que enfoca es de que en medio de que no hay abundancia económica, que quizá hay problemas de salud y todo eso, vamos a estar gozosos. Vamos a vivir una vida de abundancia porque no estamos solos. La presencia del Señor está con nosotros y nos lleva mano a mano hacia adelante. Siempre. Y eso nos da descanso, nos da paz, nos da consuelo, nos da actitudes las cuales se tornan en alabanza al Señor. Y por último, versículo 5. Y pensando en las dificultades que vienen cada día siendo más grandes, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue velando por nosotros. Dios sigue llevando a cabo su voluntad soberana sobre cada uno de su creación. Somos de su rebaño. Somos de su pueblo. Y Él seguirá estando aquí hasta que Él venga. Lo ha sido hacia el pasado, lo está haciendo hoy y seguirá siendo fiel hacia el futuro. Su misericordia será para siempre. Seguiremos experimentándola en nuestras vidas, aún inmerecidamente. Muchas veces nos portamos muy mal con Él, pero Él sigue siempre siendo fiel a nosotros. Ojalá, hermanos, que este pasaje pueda hacer un eco en nuestras vidas, que sea un recordatorio. Y la próxima vez que cantemos, recordemos este salmo, porque no solo estamos cantando por hacer algo, por llenar el programa. Tenemos ese privilegio de acercarnos a la presencia del Señor en canto, en alabanza al Señor, pero que sea algo genuino. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias por ese recordatorio que nos das años después de que fue escrito. Señor, tú has sido un Dios maravilloso. Nos has dado la salvación. Te alabamos, Señor, por todo lo que haces para con nosotros. Y te rendimos nuestras vidas en sacrificio vivo. Permite que muchos lo vean, que teman y puedan también creer en ti. Gracias, Señor, porque tu salvación es nuestra. Tú nos la has dado, Señor. Tú la ganaste en la cruz por nosotros. Tú nos compraste con tu sangre. Y te alabamos en esta tarde por eso. En el nombre de Jesucristo. Amén.